Muy buenas tardes a todos. Qué gusto de verles, de sentirlos y de estar con ustedes. Hoy es un día muy especial. Y es un día muy especial porque tenemos un invitado de lujo, ¿eh? Y me permito hacer esta mención porque fíjense que un gran deportista que luchó, que nunca se dio por vencido, que daba un gran esfuerzo y una entrega y que lució con un orgullo tremendo los colores de nuestro país. Bien, él es el doctor Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico en aquella Olimpiada hermosa en Los Ángeles, California, en 1984, cuando él nos trae una medalla olímpica. Posteriormente, gana el Premio Nacional del Deporte, pero no solo en una ocasión, sino en 3 ocasiones. Esto es 1984, 2011 y 2017. Bueno, pues el doctor Aceves, ¿qué les digo? Es un ejemplo no solo a nivel de deporte, es un ejemplo de calidad y calidez humana. Es un gran compañero, siempre ha apoyado el desarrollo del deporte de los deportistas desde pequeños hasta altos niveles, alto rendimiento, nivel olímpico, vaya, siempre se ha dedicado a ello y tan es así que ahora dirige en la Fundación Alfredo Harpe Liu el área del deporte. Y además, con toda esta trayectoria, se hizo acreedor a ser miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. No quiero extenderme mucho, podría yo hablar muchísimo más del doctor Daniel Aceves Villagrán. Solo les digo que es un gran deportista, un gran directivo, una gran guía para mucha gente y sobre todo, ejemplo para muchos de nosotros. Sea usted bienvenido, doctor Daniel Aceves Villagrán. Es un lujo tenerlo. Gracias, compañeros del equipo y del movimiento México con el Mundo, unidos por el Tai Chi. Sigamos en este movimiento y propiciando la salud. Gracias. Marta, muchas gracias por los inmerecidos comentarios. Los aprecio y valoro en toda su dimensión. Muchas gracias por tu anfitrionía, Enrique. Muchas gracias, Héctor, Roberto, por esta disposición de permitirnos compartir algunos elementos que hoy en día son clave, no solo para la sobrevivencia humana, sino fundamentalmente para construir un derecho humano que es al deporte y a la activación y cultura física. Hoy en día sabemos que ya no hay una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Y bajo esta consideración, el tema de la activación física es parte no solo de mecanismos internacionales que como son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas y también el Programa Mundial de Activación Física de la Organización Mundial de la Salud, han puesto no solo el énfasis, sino la necesidad global de revertir una serie de tendencias que generan la inactividad física y el sedentarismo. En México los resultados son ilustrativos. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública, por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, determinan que el incremento de peso corporal en promedio en esta pandemia para las y los mexicanos ha sido de entre 5 y 8 kilos. Esto ratifica un problema de salud pública que estamos teniendo en nuestro país, ya que la epidemia de la diabetes, que tiene a México con alrededor de 15 millones de casos, el tema de la obesidad y el sobrepeso, que ronda entre 7 y 8 de cada 10 personas, el problema de que seamos el país con mayor obesidad infantil del planeta, el segundo en obesidad mórbida, solo después de los Estados Unidos a nivel internacional, los problemas de las enfermedades no transmisibles, en donde se incorpora la hipertensión y las cardiopatías, y así podríamos desafortunadamente seguir delineando un diagnóstico en donde la ausencia de una culturización deportiva y sobre todo de la promoción de lo que es el inicio deportivo en la educación básica, media básica y media superior,
da como consecuencia el que tengamos que aliarnos diversas asociaciones civiles, como la de medallistas olímpicos, olímpicos mexicanos, la Fundación Alfredo Harp-Helú para el deporte, la Fundación Cultural China, que me permite también mandar un abrazo y un saludo muy afectuoso a don Francisco González, a don Jesús Bandera Mendoza y a todos sus equipos multidisciplinarios que han hecho una labor incansable durante varias décadas y a las cuales nos estamos sumando con todo el aprecio y el reconocimiento de lo que significa el Tai Chi, lo que significa el Kung Fu, las artes marciales, y lo que esto ha venido a transformar no solo la cultura deportiva en México, sino a nivel internacional. Y es por ello que los programas que hoy estamos enarbolando se refieren a un semáforo deportivo, en donde el tema cromático involucra el rojo para decir alto a las adicciones, el amarillo para tener una cultura de autocuidado de la salud y el verde para provocar una nueva cultura cívica de la paz, una cohesión social. Y todo esto a través de una herramienta poderosa, como es el deporte y la cultura física. Hoy sabemos también que datos oficiales nos hablan de que el 58% de la población en nuestro país es inactiva físicamente y que de ese porcentaje las mujeres son más inactivas dentro de la población mexicana. Tenemos enfrente un escenario complejo. Esta nueva realidad pandémica tiene que generar una serie de alianzas y sobre todo el poner de manifiesto el que las artes marciales atraen a cientos de miles de personas, a sus familias, a sus comunidades, y que la activación física tendrá que ir acompañada no solo de esta disciplina, sino también de esta cultura de autocuidado. Entonces, Enrique, Héctor, Roberto, Marta, he querido hacer un esbozo general de este tipo de conceptos que son los que nos preocupan y nos ocupan, fundamentalmente porque requerimos de una serie de políticas públicas que pudieran revertir estas tendencias que de seguir como están, se tendrán por colapsados los sistemas de salud en menos de 10 años. Esto ya se ha venido hablando, se ha venido postergando. Nadie esperábamos este escenario pandémico que ha subrayado esta serie de problemáticas. Así que mi reconocimiento a quienes, lejos de paralizarse en la pandemia, se activaron y sobre todo buscaron a través de estas herramientas de comunicación una actividad física en el confinamiento. Estaremos en las próximas horas y días ubicando un nuevo regreso a clases que creo que tendrá que irse acompañando también por la actividad física para los educandos. Entonces creo que tenemos una labor coordinada y colegiada por realizar, pero al fin y al cabo creo que estas metas tendrán que partir de un esquema lógico de la administración que retrata la necesidad de un diagnóstico que conocemos de manera general, de un planteamiento de planificación, de ejecución de los programas y de evaluación de los mismos. Así que yo creo que somos muchos los que pretendemos un cambio en este sentido y al fin y al cabo en el centro de este horizonte están los individuos, las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, las familias y la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta a usted, doctor. Hemos visto unas publicaciones que están haciendo en Facebook, en sus redes sociales de la Fundación Harp-Helú para el deporte, respecto a actividades dinámicas que están haciendo en colonias, en la zona metropolitana, digamos en zonas marginadas de la Ciudad de México y Valle de México. ¿Esto qué son? ¿Son actividades de la Fundación? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo las realizan? Roberto, muchas gracias por tu comentario. Dentro de la secuencia programática que tenemos como Fundación Alfredo Harp-Helú Deporte está el llevar activaciones rítmicas, que es una actividad física, a diversas colonias, unidades habitacionales, barrios, en donde se da este esquema del semáforo deportivo.
Es un elemento muy sencillo en donde nuestros promotores deportivos, a través de los liderazgos ya existentes, se convoca a la población para que haya actividades físicas secuenciadas. El año pasado, por ejemplo, incorporamos un elemento que se llama el planeador de activación física y deporte. Este planeador lo que busca es que en 98 días, en 14 semanas, cambiemos nuestros hábitos de alimentación y de activación física. Así que por las vías digitales, a través de la página de la propia fundación, que es fahhdeporte.com, a través del Facebook, a través de Fundación HAHH Deporte, o del Twitter, que es @FAHHDeporte, tengamos contacto, y en la página de manera digital cualquier persona puede incorporarse a este planeador y llevar una secuencia con las recomendaciones generadas, por un lado por el Instituto Nacional de Salud Pública y por el otro por la Organización Mundial de la Salud. Son elementos totalmente sencillos, gratuitos, y en estos términos actualmente hemos estado acompañando a más de 300,000 personas durante su proceso a través de este planeador. Roberto, no es una tarea sencilla, pero tiene mucho que ver esta culturización física de la que hablaba el barón Pierre de Coubertin hace 127 años. Él decía que un país que no experimente a través de su población el deseo de practicar algún deporte, definitivamente está condenado a no tener una buena educación. Entonces, desde hace más de un siglo había ya esta visión. El movimiento olímpico tiene 127 años de existencia, ha prevalecido en muchas circunstancias, y uno de los elementos que hoy enarbola y en los cuales coincidimos es el generar el reconocimiento de este acceso del deporte y la cultura física como un derecho humano. Muchas gracias. Y ligado a esto que están haciendo, que felicidades, 300,000 personas, pues no es nada, o sea, es un gran volumen de personas que están ahí beneficiándose con sus trabajos. Y ahora tuve el honor de acompañarlos cuando se inició un proyecto de trabajo con la Fundación Cultural China de Kung Fu, con el maestro Francisco González y las demás, la Asociación de Wushu de la Ciudad de México. Iniciaron un trabajo junto con la Fundación Harpelu para promover el Tai Chi para la salud. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Ya empezaron? ¿Van a hacer estas mismas actividades en colonias? Efectivamente, Roberto, en este y en otros casos, somos una fundación que se suma a los esfuerzos que se están realizando. Es decir, nosotros no pretendemos desvirtuar en ningún momento ni en ningún sentido ni el Kung Fu, ni el Tai Chi Chuan, ni ningún arte marcial o la práctica de cualesquier otra disciplina. Hemos entregado material deportivo a la Fundación Cultural China que pareciera ajena a las prácticas de las artes marciales, porque hablamos de pelotas de fútbol, voleibol, básquetbol, redes, casacas, silbatos, etcétera, etcétera. Pero nosotros creemos y sabemos que los artes marcialistas, además de la práctica de su disciplina, también realizan otras actividades físicas de preparación. Y es ahí, en ese sentido, en donde nos hemos sumado a los esfuerzos y sobre todo ubicando 15 espacios concretos en donde ya existen monitores, existen maestras y maestros que tienen grupos de personas que están permanentemente en contacto, realizando sus actividades, sobre todo de Tai Chi y de Kung Fu. Entonces, en esa tesitura, la apertura de Francisco González, de Jesús Bandera, de esta Asociación de la Ciudad de México de Wushu, entre otras personas y agrupaciones, va en el sentido que vayamos generando algo que nos han señalado, que es el tema de la capacitación. Nosotros también somos creyentes de pasar de algo empírico a un conocimiento, y bajo este planteamiento nosotros en el último trimestre de este año esperamos el que este tipo de organizaciones, además a través de sus brazos académicos,
puedan otorgar la capacitación piloto a algún grupo de personas para poder trasladar esos conocimientos de preparación a muchos más especialistas. Entonces, el plano general, Roberto, tiene que ver con el respeto irrestricto a las actividades de cada organización y sumarnos en la medida de lo posible con las herramientas que tengamos y con las que podamos disponer. Muchas gracias. Y ya última pregunta, ¿cómo hacen las personas que nos están viendo, maestros que nos están siguiendo, que nos han seguido ya hace más de año y medio, para ponerse en contacto si quisieran participar en estas actividades? Aquí yo les pediría, habría 3 vías. Una, la del planeador, a través de nuestra página fahhdeporte.com. Lo reitero, fahhdeporte.com. A través también de nuestro Twitter, @f con mayúsculas, fahhdeporte. Y en el tema del Facebook, Fundación AHH Deporte. Entonces, por las vías que estamos presentando, que son las digitales, con las que hoy en día pues todos nos estamos conectando y contactando, estaría en ese propósito el que nos hicieran saber este tipo de conceptos. Yo quisiera contribuir con un razonamiento más. O sea, Daniel hablaba de lo que el sedentarismo nos ha hecho metabólicamente, ¿no? Somos un país de gordos, eso definitivo, unos más, otros menos, pero la mayoría de los mexicanos pues no andamos dentro de los estándares que deberíamos de estar. Pero fíjense que aquí hay otros investigadores que han establecido una cosa muy importante. Desde hace varios sexenios, la SEP hizo algunas evaluaciones de rendimiento académico en los niños y adolescentes. Resulta que salíamos pero pateadísimos en muchas de esas, en la mayoría de esas escalas. Entonces a alguien se le ocurrió, y no propiamente un educador, sino alguien del ramo de las ciencias biológicas, establecer una hipótesis, y que es muy importante. El exceso de consumo de calorías y de carbohidratos tiene efectos negativos en el desarrollo de los procesos cognitivos. Héctor, yo sí quisiera no solo coincidir, sino reconocer y abonar las opiniones que has presentado. Hay múltiples estudios con evidencia técnica y científica de las afectaciones cognitivas, de la falta de un desarrollo infantil y de una estimulación temprana. Sabemos que los primeros 1000 días de vida son fundamentales en la existencia humana, y me refiero a los 730 que se dan dentro del proceso de los primeros 2 años y también en el proceso de gestación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos primeros 270 días, nos percatamos que cuando el binomio bebé-mamá no tiene una identificación con una cantidad mínima de activación física, hay repercusiones desde el nacimiento. Y si esto lo vamos trasladando en el proceso de la primera infancia, y ante las propias debilidades institucionales y sociales que tenemos por la falta de una cultura para amamantar a los bebés, por lo menos en los primeros 6 meses de vida, cuando no se desarrolla cognitivamente este inicio de la flexibilidad del cerebro de los bebés y de las niñas y de los niños, estamos correspondiendo a un problema en el cual no hay bases sólidas para ir construyendo una sociedad que tenga elementos igualitarios para acceder en la edad adulta a un empleo bien remunerado o a un desarrollo académico, cultural. Entonces, el tema del deporte es central, y yo añadiría a estos problemas, que son fundamentalmente físicos y de desarrollo, el tema emocional, la falta de una autoestima, la falta de todo este tipo de conceptos que se dan a través del deporte. Y sobre todo, ahora que acabamos de hacer un estudio con 9,000 personas
entre octubre y diciembre del año 2020, que lo hicimos acompañados con el Instituto Nacional de Salud Pública, pues hay hallazgos que ya intuimos, pero que hoy tienen una evidencia, en donde la población adolescente es la que menos se está activando físicamente en nuestro país y en donde mayores problemas tenemos de una alimentación correcta. Entonces, en ese planteamiento, creo que lo que has comentado es total y absolutamente sólido y despierta de nueva cuenta no solo la necesidad de poder tener un trabajo conjunto, sino también de generar las políticas públicas necesarias a fin de revertir todo este tipo de tendencias. Claro. Estamos convencidos definitivamente que el crear sinergias es un excelente método para lograr todo esto. México, con el mundo unidos por el Tai Chi, en sus ya casi 7 años de eventos consecutivos, ha creado una gran sinergia con otras artes marciales. En el Monumento a la Revolución hemos tenido Lima Lama, Taekwondo, Karate Do, conviviendo, cada quien dando su clase, y al momento de hacer Tai Chi nos juntamos y todos nos movemos al mismo tiempo, en la misma dirección, con esa maravillosa energía que es el arte marcial, que es el deporte. Antes de la pandemia se logró que el mismo día 10.140 personas hicieran Tai Chi en 23 estados de nuestra república, 15 países participando. Hay una parte de Wudang, en China, donde se creó el templo del Tai Chi, y desde allá el director del templo ha mandado saludos al evento de México con el mundo unido por el Tai Chi. Esto se ha generado bastante bien, y ahora con la pandemia, aprovechando las redes sociales y todo lo que es virtual, el año pasado llegamos a 43,000 personas haciendo Tai Chi el mismo día a través de las redes sociales. Entonces, pues estamos muy contentos de seguir haciendo estas sinergias. Y doctor Daniel, quisiéramos hacerle oficial la invitación para que nos acompañe el día 26 de septiembre en las instalaciones de la Secretaría de Salud. Este evento cuenta con el apoyo de ellos, también con el Instituto del Deporte nos ha apoyado para estar en el Monumento a la Revolución con toda la logística de los eventos masivos, y ojalá sea posible que nos acompañen. Enrique, va a ser un privilegio y por supuesto lo agendamos, entusiasmados de este esfuerzo que están realizando y sobre todo de una convocatoria que está apegada a las medidas sanitarias, pero sobre todo en el reconocimiento de una necesidad social que es de que nos volvamos a encontrar, de que socialicemos y nos activemos físicamente. Sí, me gustaría aumentar un poquito, ahondando en que somos una sociedad incluyente. Somos un movimiento que abarca desde los pequeños hasta los adultos mayores llamados así, y aquellos con capacidades diferentes, sean cognitivas, sean físicas o de cualquier índole. Somos incluyentes. Hemos tenido la maravillosa fortuna de convivir con estas personalidades y que nuestro trabajo, como el tuyo, Dani, es salud integral. No podemos quitar ninguna, ¿verdad? No es nada más mente sana en cuerpo sano, o al revés, no. Es mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Estamos trabajando en ello y qué bueno que nos sumamos y seguimos así, trabajando unidos por la salud integral, no nada más de nuestro país, que claro que nos interesa muchísimo, sino de todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y por hacer esta sinergia. Hemos tenido estos eventos en el Monumento a la Revolución, donde vemos familias completas, los abuelitos, los padres, los hijos, conviviendo en nuestros eventos, y eso es fantástico. Hemos tenido personas con capacidades diferentes, donde les hemos, gracias al apoyo del Instituto del Deporte, dado un espacio especial donde tienen sus sillas, donde pueden tener mejores condiciones para el evento, y disfrutamos siempre de la danza de los leones chinos y también de la danza azteca a cargo de la maestra Marisela. Es un evento cultural, físico, que disfrutamos año con año, y gracias a ustedes lo vamos a seguir haciendo para que esto se fortalezca. Definitivamente juntos ocurren cosas extraordinarias. Me gustaría mucho a mí enfatizar algo que nuestro gran amigo y orgullo,
medallista olímpico de lucha grecorromana, aquí presente, Daniel Aceves Villagrán, siempre traíamos en la mente esta cultura del esfuerzo, de la suavidad hasta lo más fuerte que podamos llegar. Recordemos que los límites también están aquí. Recordemos que la mente es tan poderosa que por eso podemos seguir avanzando y superando obstáculos, desafíos y retos. Así que quería yo enfatizar eso, ¿eh? Gracias, Daniel, gracias, Dani, por darnos esa medalla que jamás olvidaremos, ¿eh? Adelante, maestros, mucho gusto en estar con ustedes siempre. Doctor Daniel, decimos siempre que el tiempo es vida y agradecemos, estamos muy contentos que usted nos haya compartido su tiempo, que nos haya compartido su vida y su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, gracias. Doctor Daniel. Le mandan saludos varias personas aquí que nos están escribiendo, nos mandan mensajes. Ahí le manda saludos Rose, le manda saludos María Alejandra Saldaña, Oloy Roca, y varias personas de las que están aquí acompañándonos en esta tarde y que se van contando más en el transcurso de las horas, de los días. Muchas gracias también de nuestra parte por habernos acompañado. De mi parte, muchas gracias, ha sido un privilegio, Enrique. Muchas gracias, Héctor, Roberto, doctora Marta, y estamos permanentemente a sus órdenes, y de verdad siempre el tener contacto con ustedes fortalece el espíritu. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bonita tarde.